Listo, entonces terminamos el alineamiento vertical. Ahora, ¿qué hay que hacer? Colocarle curvas. ¿Sí? ¿Para qué le colocamos esas curvas? Para que haga de una forma gradual el cambio de pendiente. Si no, lo que decía, si no hiciéramos las curvas, quedaría como si alguno vive en un conjunto residencial que regularmente no le generan esas curvas verticales a las rampas que hacen los arquitectos y ve que el vehículo o se pega bajando o se pega subiendo por el cambio de pendiente, ¿sí? Entonces, no lo puedo dejar como esa condición. O sea que ya tenemos los alineamientos y yo tengo que hacer, no lo puedo dejar así como lo tengo, sino que tenga una forma que vaya cambiando esa condición de un cambio gradual de pendiente, ¿sí? Esas curvas, asemejándolo como lo hicimos las curvas horizontales, en las curvas horizontales se ve izquierda y derecha, que era el sentido, ¿sí o no? Ahora aquí en las curvas verticales hay de dos tipos. Una, esta, que son curvas convexas, que son como una cresta. Entonces, cuando tenemos la típica, que es una pendiente positiva y una pendiente negativa, forma esto que se llama una curva convexa. Entonces, convexas en civil aparecen como crestas. Entonces puede ser una pendiente positiva y una pendiente negativa, ¿cierto? Cuando son de diferentes signos, o una pendiente positiva fuerte y una pendiente positiva más suave, también forma una curva convexa. O una pendiente negativa suave y una pendiente negativa más fuerte también forma una curva convexa. No siempre pueden ser de diferentes signos, positivo y negativo, o el mismo signo pero con diferentes cambios o diferente valor genera una curva convexa. Y la otra es una curva cóncava. Sería el otro sentido o la otra forma. Entonces, hablamos derecha e izquierda y aquí de cóncavas o convexas. En civil se llaman SAC, bateas. Entonces, crestas o bateas o cóncavas y convexas. Lo mismo, las curvas cóncavas, una pendiente negativa y una pendiente positiva genera una curva cóncava, o igual, una pendiente negativa fuerte y una pendiente negativa más suave, una curva cóncava, una pendiente positiva suave y una pendiente positiva más fuerte, una curva cóncava. Entonces están los dos tipos de esas condiciones, cóncavas o convexas. Y también aquí están los elementos. Entonces, esas curvas tienen esos elementos. Entonces, ahora pues tenemos siempre una pendiente de entrada, una pendiente de salida. En el manual la pendiente de entrada la llaman S1 y la pendiente de salida S2. ¿Sí? En algunos libros aparece como N y como N. Es decir, pendiente de entrada, pendiente de salida. ¿Sí? Este puntico que ya lo hemos determinado, el punto de intersección vertical. Y ahora cuando hacemos la curva, que de esta la diferencia es que solo hay un tipo de curva que es una parábola, nada más. O sea, a diferencia de la curva horizontal, es que hay varias, acá solo es una curva que es una parábola, y acá ahora se forman dos puntos. Y este lo llaman igual que la curva circular, el principio de la curva vertical. Y acá el principio de la tangente vertical, que serían los dos puntos, que los puntos principales que están de esa curva, PC y PT. ¿Sí? Y el elemento que regularmente necesitamos es en distancia horizontal del principio al final, que se llama la L, longitud, o en algunos libros longitud de la curva vertical. Y si aquí esto coincide con la mitad, ¿sí? O sea que aquí está, o sea que esto es LSB medios y esto LSB medios, esa curva se llama curva simétrica. Pero también podemos tener que, podemos tener que esto sea la L1 y esto sea la L2, o sea que tengamos longitudes diferentes y se llama asimétrica. Al igual que las curvas horizontales,
regularmente solo utilizamos asimétricas para empalmar algo, ¿sí? Por ejemplo, esto lo hemos utilizado cuando haya algo construido, un box, por ejemplo, o una condición que pues para evitar rellenos y cortes, pues lo muevo de tal forma de que me coincida con las cotas que yo necesito. En un diseño nuevo, regularmente simétricas, ¿sí? Que sean iguales a ambos lados, algo que necesite alguna condición, ¿sí? Entonces por eso aparecen 4 tipos de curvas: convexas y cóncavas simétricas cuando la L para allá y para acá es L medias, y cuando son diferentes, L1 y L2, las mismas asimétricas, ¿sí? Son los dos, o en sí, que aparecen en los libros como las 4 tipos de curvas. A la final son 2, ¿sí? Solo dependiendo de la longitud, pues cambiaría de simétricas a asimétricas, ¿sí? Los elementos esos, ¿sí? Y como ven, ya nosotros calculamos por la línea azul las cotas, ¿cierto? Entonces, lo que yo necesito ahora es calcularlo por la línea roja, o sea que necesito estas cotas acá. A esas cotas son las que llamamos cotas rasante o cotas diseño. Y las que ya habíamos calculado eran las cotas acá, que son las cotas tangente. La diferencia entre estos dos es lo que llamamos la Y, que en unos libros aparece como la corrección vertical, ¿sí? Eso es la diferencia entre la cota tangente y la cota rasante. Y esas Y se calculan en función de esta distancia, que es la X. Entonces, todo el diseño vertical es solo aplicar esas 3 formulitas. Entonces, la primera formulita A, que es la diferencia entre la de pendientes, que es la pendiente de entrada menos la pendiente de salida en valor absoluto. La externa, que es esta distancia. Igual que la curva circular, entre el P y B y la curva, es lo que llamamos externa vertical. Y la Y, que es la que necesito calcular, que es la corrección, se calcula con esta fórmula. X al cuadrado por A sobre 200 por X. Y esa es toda la formulación, si se acuerdan, de la parte vertical. Entonces, esas 3 formulitas cuando las curvas son simétricas. Cuando es asimétrica, que las longitudes no son iguales, lo único que cambia es que ahora la externa es esta fórmula y hay que calcular una Y1 y una Y2 dependiendo de la longitud, ¿sí? Entonces, Y1 es igual a la externa por X1 sobre L1 elevado al cuadrado. Y Y2 es la externa por X2 sobre L2 elevado al cuadrado. La L1 y la L2, pues las longitudes diferentes. Entonces, por eso cambia cuando las hacemos asimétricas. ¿Qué es lo que decía? Regularmente, pues no hacemos asimétricas, siempre hacemos curvas simétricas. Entonces, para aplicar todas las fórmulas que necesito, las pendientes, ya las tengo en la cartera, pendiente de entrada y pendiente de salida, ¿sí? ¿Qué me falta? Determinar cuál sería esta longitud, ¿sí? La longitud de la curva vertical. Y esa longitud de la curva vertical se calcula con esos 3 criterios: un criterio de seguridad, un criterio de operación y un criterio de drenaje. El criterio de seguridad es que yo voy a tener esta distancia de parada, ¿sí o no? Entonces, en una curva convexa, yo necesito, cuando va el vehículo, si yo voy en el carro, necesito ver qué está pasando detrás de la curva. Entonces necesito tener una longitud que me permita garantizar que yo vea después de la curva una distancia de parada, o sea, que vea un obstáculo que me haga detenerme, ¿sí? Esas en las curvas convexas. En las curvas cóncavas, como son de esa forma, yo siempre veo todo, ¿sí o no? Pero de día. De noche, yo solo veo hasta donde las luces de mi vehículo me iluminan. Entonces, se convierte en que no importa la visibilidad, sino que necesito hasta dónde están las curvas, ¿sí? Si alguno ha ido a llevar su vehículo a la revisión técnico-mecánica, esas son las cosas que le revisan, ¿se acuerdan? Ahora, los vehículos viejos, si usted estaba desfasado de esa altura, le decían que le tocaba llevar para que le movieran los bombillos para que le quedaran orientados a un rango. Ahora los nuevos no, porque tienen un botoncito que usted lo sube y lo baja, ¿sí? Es para que suba esa condición, ¿sí? Entonces ese criterio de seguridad es ese, que yo tenga la visibilidad para poder detener en la curva. El criterio de operación es que yo tampoco puedo hacer curvas verticales tan pequeñas. ¿Por qué?
porque quedaría como un reductor de velocidad, ¿sí? Pues si yo voy en una carretera a 100 km por hora y me paso por encima de un reductor de velocidad, voy a tener un accidente. Entonces eso tiene que ser tan largo para que el cambio sea suave, sea cómodo, esa condición. Y el de drenaje es el máximo. ¿Por qué? Porque si yo hago una longitud de curva muy grande, van a haber tramos que quedan planos, ¿sí? Entonces tampoco puede ser tan grande, porque si no van a tener tramos, y ya miramos que por condición no debe haber pendientes menores al punto 5. Entonces es más o menos la condición, ¿sí? El que más ha tenido desarrollo es ese, ¿se acuerdan? Esta era la distancia de visibilidad de parada, ¿se acuerdan? Que se compone de dos distancias. Una distancia de percepción-reacción y una distancia de frenado. Esa distancia de percepción-reacción es el tiempo en que usted va conduciendo y ve que hay un obstáculo, ¿sí? Y toma la decisión de qué hacer. ¿Por qué se llama percepción-reacción? Porque usted no tiene que pensar, ¿sí? Si usted va manejando, su cerebro tiene que pensar, hay un obstáculo, tengo que hacer, poner el freno, entonces le da la presión. Si usted reacciona de forma, ¿sí? Regularmente son entre 2 a 3 segundos. Aquí, antes habíamos tomado en el manual anterior 2 segundos. La justificación en su momento era que nosotros conducimos de una forma más agresiva, por lo tanto frenamos más rápido, ¿sí? De hecho, hay estudios de un hombre que más gasta en un vehículo y una mujer que más gasta en un vehículo, ¿sí? Los hombres que más gastamos, freno. Nosotros andamos más rápido, entonces siempre íbamos frenando, ¿sí? Como las mujeres gastan más embrague, ¿sí? Porque ya siempre van con el embrague presionado para que el carro vaya más lento, ¿sí? Entonces ya se ha hecho como esas condiciones. Entonces aquí es el tiempo en que yo tomo la decisión. Y la otra es la distancia de frenado, que es que física, uniforme, un movimiento uniformemente desacelerado, ¿sí? En esto algunos autores han planteado que debemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque ahora frenamos con ABS. Teóricamente frenamos más rápido, ¿sí? Pero nosotros seguimos dejando las fórmulas iniciales. ¿Por qué? Porque la única forma de que cambiáramos las fórmulas es que en Colombia saliera una norma que diga que todos los vehículos a partir de tal fecha deben tener ABS. Nada, siempre siguen habiendo vehículos que frenan con disco. Entonces se demoran más en frenar, ¿sí? A la final es una distancia de seguridad. Si frena más rápido, pues mejor, ¿sí? Se va a detener y va a tener más seguridad. Entonces son esas dos condiciones. Entonces aquí están las formulitas, ¿se acuerdan? Esta, que es 0.278 por la velocidad por T y 0.039 por la velocidad al cuadrado sobre A. T es el tiempo de percepción, que en el nuevo manual lo volvieron a colocar como 2.5 segundos, teóricamente porque queremos que bajemos la velocidad, ¿sí? Si han mirado aquí, de hecho hemos hecho algunos estudios de cómo conducimos aquí en Bogotá y cómo conducen, por ejemplo, en la costa, ¿sí? Igualmente en la costa, en algunos, por ejemplo, se ha mirado quién se pasa el semáforo del Malecón de Santa Marta. Nadie, ¿sí? O sea, es un estudio que nadie se lo pasa. O sea, si usted va llegando y cambia a amarillo, usted de una vez frena, porque usted frena ahí, entonces mira quién pasa, así, mira la playa, entonces ese cuento. Como aquí, todos se pasan los semáforos en rojo, ¿sí o no? Y siempre porque yo voy de afán, como allá es otra condición, ¿sí? Entonces es como, todas esas condiciones se tienen que empezar a tener. Entonces 2.5 segundos, y lo mismo la tasa de desaceleración es 3.4 metros por segundo al cuadrado. Si reemplazamos esto, esta es la formulita que aparece en el manual para calcular la distancia de parada. Que igual, la vieron en diseño, ¿se acuerdan? Carlos es feliz con ese tema de distancias de visibilidad. Explica todo ese cuento. Y también lo vieron en tránsito porque es donde colocamos la señalización, ¿sí? Entonces, si es a 50 km por hora, debo colocarlo a 65 metros antes, para que el conductor vea la señal y tome la decisión que hacer, ¿sí? Aquí el gran problema es que a veces las señales las colocamos donde no es. Por ejemplo, aquí en carreteras hay una señal preventiva de curva peligrosa donde empieza la curva. ¿Para qué sirve eso? Para nada, ¿sí? O sea, si usted está en la curva, ¿para qué necesita una señal que le diga? ¿Sí? ¿Se acuerdan antes con los resaltos, con los reductores de velocidad? Había una señal en el resalto. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Usted estaba saltando y veía la señal. Pues ya, ahora hay que colocar dos, ¿listo? Una antes que dice que va a haber un resalto y otra donde está el resalto, para que usted tenga esas dos condiciones. Entonces aquí están las distancias a que se deben colocar. Esto, como dice acá, a tramos a nivel. Hay otra formulita que le colocaron acá la pendiente. Claro, si aplicamos eso, igual está la tablita, entonces mire, si es a 50, mire. A menos 3 necesito 66 metros. A menos 6, 70. Y a menos 9, 74. Claro, si hay más pendiente, yo me demoro más en frenar.
bajando. Y subiendo me demoro menos, porque la misma pendiente hace que me detenga más rápido. Entonces está la tablita para hacer eso. Y lo que les decía de la formulación, lo que hicimos fue eso. Es decir, un vehículo, a qué altura tiene los ojos el conductor y qué obstáculo lo hace detener. ¿Qué definió el manual? Que el vehículo más bajo tiene una altura de 1.08. En su momento era un vehículo Monza, un Monza algo, que usted se sentaba y quedaba a 1. Entonces seguramente usted tiene un poco más de altura. ¿Y qué obstáculo lo hace usted detener? 60 centímetros. O sea, así ve una piedra no se va a detener, ¿sí? Ya cuando tenga alguna condición, ¿sí? Y la formulación que había antes era que habían dos formas, o habían dos condiciones. Cuando la longitud era menor que la distancia de parada, o la otra condición, que fuera al revés, ¿sí? Entonces, lo que había era la formulación que usted aplicaba esta fórmula y miraba este criterio, ¿sí? Si no se cumplía, aplicaba el otro criterio. Eso me imagino que lo vieron cuando vieron diseño, ¿sí? Vieron las dos formulitas. Pero a veces aplicábamos la fórmula y ninguna cumplía, ¿sí? Entonces, decía, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hizo el nuevo manual fue decir, no, utilicemos el coeficiente angular, que es que, ¿cuál es la distancia que yo necesito para cambiar 1% de pendiente? Entonces, utilizaron esa formulación del coeficiente angular para hacer esa condición, ¿sí? Entonces, aplicaron que la longitud de esa curva va en función de este K en función de A, que es la diferencia algebraica de pendientes, es cuánto necesito cambiar de pendiente. Entonces, hasta eso. Y con eso, la fórmula que ahora utilizamos para eso es solo esta. La longitud mínima de la vertical debe ser K mínimo por A, ¿sí? Entonces reduce y ya no tengo que calcular distancias de parada, ni no sé qué, sino solo esa formulita. Entonces, ¿qué piensa que es la que vamos a utilizar? Dice que para determinar esa longitud de la curva vertical, el primer parámetro, que es el criterio de seguridad, es que la longitud vertical mínima es igual a un K mínimo por A. A, la diferencia algebraica de pendientes, y el K se saca de esta tabla, de la tabla 4.4. Entonces ahí está, de acuerdo a la velocidad que tenemos, determinamos cuál es la K, y con la K la longitud mínima que debe tener la curva vertical. 4.4, hermano. El otro criterio mínimo es de operación y es con esta formulita, 0.6 por la velocidad. Entonces el otro criterio es por operación, y dice que la longitud vertical mínima es igual a 0.6 multiplicado por la velocidad de la curva vertical. Y la máxima se determinó, bueno, acá, que teóricamente ellos lo que hicieron fue tomarlo de acuerdo a lo que decía la AASHTO, y la AASHTO dice que en ninguna parte de la curva que tenga 30 metros no debe haber una pendiente mínima de 0.6, ¿sí? Entonces dicen que el criterio máximo se calcula con esta formulita. Entonces dice que el tercero, que es el de drenaje, dice que la longitud vertical máxima es 50 por A. Pero pues a veces si no lo cumplimos no hay tanto problema, debido a que pues ellos están tomando 0.6 y teóricamente nosotros tomamos 0.5. Entonces podría ser un poco más. ¿Listo? Estos son, como ven, toda la formulación. En la curva cóncava lo que decía, ya no importa porque yo veo toda la curva de día, pero de noche solo veo hasta donde las luces me lo permiten. Entonces por eso se calcula lo mismo. Y era la misma relación y lo mismo, las mismas formulitas, pero al final pues llegaron a la misma condición. ALC, K por tal cual. O sea que para curvas cóncavas y convexas utilizamos la misma formulación, ¿sí? Solo hay un cambio en la formulita, pero pues que aquí no lo utilizamos en carreteras, que es cuando hacemos deprimidos.
porque ahora ya no me importan los vehículos que van abajo, porque el vehículo liviano alcanza a ver por debajo de la superestructura. Pero un conductor de un camión, la superestructura no lo va a dejar ver después de la vía. ¿Sí? Entonces así necesitamos determinar una longitud que permita que un conductor de una tractomula alcance a ver pasando esa condición. ¿Sí? Entonces es cuando hacemos esos deprimidos. ¿Sí? Aquí desde el punto de vista geométrico, regularmente el deprimido, lo único es que el elevado, las pendientes hacia arriba, el deprimido hacia abajo. ¿Qué es lo más complicado de los deprimidos? El drenaje. Todo lo que vieron en aguas para poderlo aplicar ahí. De hecho, ¿se acuerdan que el último que hicimos se inundó? El de la 94. ¿Sí supo por qué se inundó? ¿Sí? ¿No supieron por qué se inundó? ¿Sí? Era que mandaron a abrirlo porque ya tocaba que abrir ahora y no habían llegado los sensores. ¿Sí? Entonces, ¿qué tocó hacer? Pues abrimos y lo que hicimos era dejar un obrero como sensor. Le dijeron, si usted se queda acá, cuando llueve tiene que prender las bombas, porque pues, solo funcionan las bombas cuando esté lloviendo. ¿Sí? Y el señor, pues como estaba haciendo sol, se fue a almorzar y pues el clima de aquí Bogotá fácilmente usted sale y ve completamente que va a eso y a los 2 minutos llueve. Eso fue lo que pasó. Mientras él estaba almorzando empezó a llover. Cuando él salió corriendo hasta llegó allá y prendió las bombas, ¿se acuerda que como en media hora volvió a quedar desocupado? Pues prendió las bombas y funcionaron y desocupó. Pero mientras tanto pues se inundó y fue toda la noticia de que el deprimido era 94, que habíamos durado tanto tiempo haciéndolo y apenas había abierto se había inundado, fue por eso. ¿Sí? Y acá el gran problema es que siempre hay que hacer el bombeo, o sea todo el drenaje toca hacerlo con bombas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre que hacemos el deprimido queda por debajo de la tubería. Entonces va a tocar hacer un tanque y ese tanque colocarle bombas para que lo lleve a la tubería normal. Eso es lo que pasa. Si tuviéramos tubería abajo, pues hacíamos por gravedad, pero pues eso no se va a poder hacer. ¿Sí? Y aquí en Bogotá hay zonas, por ejemplo, la zona de la Nacional, entre la cota tapa y la cota fondo de los pozos de alcantarillado hay 1 metro, 1,5 metros máximo. Entonces el desnivel es muy poco. ¿Sí? A diferencia que cuando lo hacemos en Juan Rey, en Guacamayas, hay pozos que tienen como 7 metros de profundidad. O sea, eso estaba bien abajo porque pues tenemos que hacer otra cosa. Y aquí pues solo cambió la formulita para los deprimidos, que es esta. ¿Sí? Lo utilizamos esta formulita, donde además eso considera el gálibo, que son 5 metros regularmente. ¿Sí? Entonces cuando hacemos tanto puentes como deprimidos, siempre garantizamos que tengan 5 metros. ¿Sí? Y también es un problema, cuando lo hacemos de diseño lo dejamos de 5 metros, pero cuando señalizamos sé que solo dice 4,50. ¿Sí? Ahí jugamos con 50 centímetros de fase. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de acá? Que regularmente cuando hacemos el mantenimiento de la vía, ¿sí? Lo ideal es que debamos fresar y volver a colocar la carpeta para que se sigan manteniendo las cotas de diseño. ¿Sí? Pero aquí regularmente cuando hacemos eso, el de pavimento dice, no, la estructura está buena, mejor coloquémosle una sobrecapa y así tenemos una estructura más grande. ¿Sí? Eso que ha pasado, que hemos subido eso y por eso en algunos horas, el último fue una niñera que le voló los 3 techos a 3 vitaras que llevaba en la parte de arriba, aquí en el puente de la 26 con décimo. ¿Sí? Y él decía, yo siempre he pasado por ahí. Pero como habían acabado de pavimentar, lo habían subido los 7 centímetros y cuando pasó, pues le voló el techo a las 4 camionetas, hasta las 3 camionetas que llevan la parte de arriba. ¿Sí? También pasa a veces con las maquinarias. ¿Sí? Lo que pasó en el puente de Boulevard, ¿se acuerda que lo rompieron? Que el de los niños del Agustiniano antes había pasado otro accidente que fue que rompieron la superestructura de un puente peatonal. Fue lo mismo, que el operador de la máquina no le bajó todo el aguijón a una retro, se lo dejó arriba. Y cuando pasó, le pegó al puente peatonal y lo rompió. ¿Sí? Son cosas de garantizar esos cambios que se ¿Listo? Entonces ahora, tenemos el diseño que tenemos que hacer, el diseño vertical, que es colocar cada una de esas curvitas. ¿Sí? Pero para eso tenemos que primero calcular la longitud de las curvas. Entonces, abramos primero el Excel que llevamos. Entonces nos sirve este, ¿sí? El último que hicimos de la revisión. Hagámosle una copia a este.
y le quitamos esta última parte. El último que hicimos de la revisión, identificamos con la revisión como tal. Y con eso vamos a calcular primero la longitud de las curvas verticales. Y quitamos la última revisión. Entonces aquí tenemos las pendientes, la distancia y la velocidad. Entonces acá, la primera, la longitud, si quieren sería aquí calcular la longitud de la curva vertical. Entonces hay una por seguridad, una por operación y una por drenaje. Entonces, para poder calcular esa, necesitamos dos datos. Uno, cuál es el tipo de curva, o sea, si es cóncava o convexa. Y en la tabla 4.4, cuál es el K mínimo. ¿Listo? Entonces ahora acá. Mi primera curva, ¿qué tipo es? Esta. ¿Cóncava o convexa? Convexa. Convexa. La primera una es convexa. La siguiente, esta es convexa y la siguiente cóncava. Y la última es convexa. Y
con base en esta tablita, de acuerdo a la velocidad que tengan, aquí determinar. Para mí, entonces, para convexa es 7 y para cóncava 13, el camino. Entonces, de acuerdo a la velocidad que cada uno tenga, asignarle cuál es el K para cada uno del tipo de curva. Entonces, el mío es 50, entonces para convexa 7 y para cóncava 13. Entonces para convexa 7 y para cóncava 13. Son las 10. ¿Cómo que tabla era esa? ¿La 4-4? La 4-4, sí señor. ¿Listo? Y ahora, este de seguridad es este K mínimo por A. Este A donde el civil lo sacó, pero si lo quieren calcular es igual en valor absoluto. Esta, la pendiente de entrada menos la pendiente de salida. A ver lo que entonces siempre es esta menos esta en valor absoluto. Ese será. Que el civil ya lo saca reportado, ¿no? Pero pues si lo quieren calcular, ese es. Y acá entonces, la longitud de seguridad es igual a K mínimo por A, por este A, pero este A en porcentaje, o sea, no 2%, sino 2. Entonces, si lo tienen en porcentaje, pues hay que multiplicarlo por 100. K mínimo por A, pero el A en porcentaje, o sea, no 2%, sino 2. Para eso, si lo tienen en porcentaje, pues multiplíquenlo por 100 y ya. Entonces, K mínimo por A. El de operación es igual a 0.6 multiplicado por la velocidad, 50. Entonces da 30. De seguridad. Entonces, este K mínimo por A, este 0.6 por la velocidad. Y el de drenaje es 50 multiplicado por A. A por 100. Por A, y A en porcentaje, a 2%, 1%. ¿Listo? Y con eso determinamos, ahí están, los dos primeros es el criterio mínimo y el último el máximo, o sea que aquí determinamos cuál es la longitud de la curva vertical, sería un valor que sea mayor a estos, menor a este. ¿Sí? Regularmente en múltiplos de 2 veces el arco, o sea el arco es 10, entonces sería en múltiplos de 20. Aquí cuál cumpliría 40.
Acá también 40. Aquí también 40. Y la última también. Todas me quedan iguales. Tienen que tomar un valor que sea mayor a estos dos, menor a este, el múltiplo de 2 veces el arco. El arco es 10, o sea que el múltiplo es de 20. O sea, un valor que sea mayor a este, mayor a 14, mayor a 30 y menor a 100. El mínimo sería 40. Algunos tienen A muy pequeña, menor a 1. ¿Sí? Miren que yo le pongo, voy a colocar acá puntos por ciento. Miren qué pasa con punto 5. Con punto 5 dice que debe ser mayor a 3,5, mayor a 30 y menor a 25. ¿Sí? Entonces, cuando son valores muy pequeños, ya no cumple esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que deben colocar ahí? Que si el A es 1 o menor a 1, es mejor, o sea, no se coloca curva. O sea, se deja. ¿Se elimina ese pi? No se coloca curva. O sea, no es necesario hacer la curva. Ah, o sea, no, el cambio no está dando. No está dando, el cambio es tan pequeño que se puede dejar solo con una rapa, ¿sí? Aunque a veces O sea, se deja en el solo proceso lo- constructivo es mejor hacerle una curva que por lo menos del criterio de operación. ¿Qué nos ha pasado en carreteras? Que nos dejamos así en punta y cuando ya operamos la vía a una cierta velocidad hace que el conductor vea como que la curva, que hay un hueco. Entonces ha generado problemas visuales. O sea, el diseño queda bien, pero ya cuando gusta mucha velocidad ve que como que la vía es así o a veces que se está moviendo. O sea, que todos los conductores frenan porque ven un hueco. Entonces a veces, aunque sean pequeñas, mejor en carretera se diseñan. ¿Sí? O sea que, o sea, cuando dice el profe, cuando está por debajo de 1%, es decir, que se dejan las cotas tangentes. Sí, no hay curva. Sí, no hay que hacer. Dejar como un pecado, como cuando hacemos en la planta que no colocamos curva. Igual. Entonces, lo que dice la norma es que si es 1 menor a 1 podríamos dejar sin curva, pero a veces por el tema operativo es mejor diseñar una curva pequeña, pero si ese cambio, ¿sí? A veces dejar, por ejemplo, a veces en los bordillos, también ha pasado con los bordillos, uno lo puede dejar en punta, ¿sí? Pero a veces es mejor hacer una especie de curvita porque si no se ve como que no hay continuidad, toda la gente frena porque ve que el bordillo se pierde o hace una condición visual. Entonces a veces es mejor, en la parte constructiva, mejor diseñarlos para que sea más fácil. ¿Listo? Este K mínimo, entonces con esta tabla, si yo tengo 60 kilómetros, es convexa, 60 kilómetros es convexa, es 11. No, 11 es para convexa, sí, no, 11, sí, 11. Sí, 11. Y para Cuando es cóncava, tengo la 60 siguiente. kilómetros sobre esta. 16, 18. Sí, la realidad. K mínimo es igual a
Aquí, para calcular la seguridad, es K mínimo por A. La seguridad acá mínimo por A, pero hay porcentaje, no 2%, sino 2. Solo 2. 2, o sea que multiplique, si lo tiene en porcentaje, multiplíquelo por 100, para que quede no en 2%, sino en 2. ¿Listo? ¿Todo yo? ¿Listo? Y ahora, con esas longitudes, las diseñamos en civil. Es aquí. Esta. Entonces ahora, para hacer las curvas acá, seleccionan la rasante y van a editar geometría o aquí arriba donde dice editor de geometría, o en esta o en esta, cualquiera de las dos. Ahí llegan a la tablita y acá están las curvas en este. Con este hacen las curvas verticales. Si despliegan ahí, aquí abajo está la curva vertical con parábola, que es la que utilizamos en carreteras, y ya tiene programado la curva vertical con curva circular, ¿sí? ¿Eso es para qué? Para aeropistas. Porque la RAC, la norma que utilizamos para el diseño de aeropistas, dice que los empalmes verticales deben ser con curvas circulares, ¿sí? Con radios pues, relativamente muy grandes, 3.000, 4.000, 5.000 radios. De hecho, si están parados en el aeropuerto, la pista norte tiene una pendiente constante, pero la pista sur tiene dos curvas verticales, ¿sí? Pero si usted se para ahí, la ve horizontal, ¿sí? Son 3 kilómetros y no ve el cambio como tal, usted la ve por el cambio, es muy suave en las pendientes que tiene. Entonces ahí, para ahora, que es la que yo necesito. Aquí cuando son simétricas, si son asimétricas, aquí donde dice más curvas. Más curvas y aquí aparecen la curva parábola asimétrica, que es esta. La diferencia es que con esta, bueno, que es la misma que está acá, me va a pedir solo una longitud y es la parte en la mitad para un lado y la mitad para el otro. Como en esta me va a pedir dos longitudes, la de entrada y la de salida. Es lo que cambia de la condición. Entonces ahí, hagámoslas todas que son simétricas. Entonces voy a esta opción, parábola, y lo mismo que en la curva horizontal. Dice que el primer alineamiento, el segundo alineamiento, y acá me dice, defíname la longitud, que para mí 40. Enter, allá la hizo, y Enter, y allá lo dibujo. Sino que lo coloco por allá arriba. Entonces aquí lo cogen y lo bajan donde ustedes necesiten. Y allá queda. Y repiten el procedimiento en las siguientes. Mismo esta, inicio, final, 40. 40 por qué, profe. Porque esa fue la que yo calculé, a longitud vertical. O si le puede dar diferente, ¿no? Sí, solo que... Ahí me queda.
quieren que una vez también esto, no sé si ya lo cambiamos, que no quedara en color rojito sino en negro, es cambiar los layers que dicen cerro at perfil, estos cuatro. Cerro at perfil, abscisa, geometría, mayor, menor y texto. Cerro at perfil, abscisa y después dice geometría mayor y menor. Estos cuatro. Cerro at perfil, abscisa, o sea, cerro at rough stand, geometría mayor, menor y text. Esos cuatro pasan los a negro. Mayor a los mínimos y menor al máximo. Entonces, es la 14, 30 y 100. Debe ser mayor a estos dos, menor a este, el múltiplo de 20. Señor. Para las A que son menores a 1%, ¿podemos informar encima? Sí, igual es una cosa. ¿Listo? Entonces, y ya quedó el diseño vertical. Entonces ahí, vuelvan a sacar el reporte, Toolbox, el reporte en perfil, el que dice el primero. O sea, el que ya habíamos sacado, pero antes lo habíamos sacado solo cuando teníamos las líneas. Ahora lo volvemos a sacar con las curvas. Igual, cada 10 metros y crear el reporte. Sí, señor, el primero. Calles. Sí. Y después
copiarlo y pegarlo en Excel. Y con eso terminamos una cartera que se llama la cartera de rasante. Acá ya teníamos una y iba hasta la cota tangente, ¿se acuerdan? Punto, abscisa, cota tangente, pendiente. ¿Sí? Entonces voy a pegar en una hoja nueva, le quito esto. Y si me llevo esto y lo pego a la otra cartera que ya he hecho, debe coincidir las abscisas. En la cartera que digo rasante me la voy a pegar acá, entonces ahí está. Coinciden las abscisas y al final pues deben quedar las mismas filas. ¿Sí? Coincidió. ¿Sí? Por eso, uno, colocamos las abscisas de los PIs en un múltiplo cerrado, un múltiplo de 10. Y también la longitud de la curva vertical lo hicimos en múltiplos de 20. Así cuadra la cartera. Si no lo hacemos así, la cartera va a quedar desfasada y van a haber abscisas que no quedan calculadas y toca calcularlas a mano. ¿Sí? Aquí está cuadrado, entonces no hay que cuadrar nada a mano. Y pues la abscisa la borro. Y lo que cambia es que ahora esta que dice elevación, ahora esta es la cota rasante. Esta pendiente que sale de la segunda cartera regularmente no la utilizo porque en las curvas pues va a cambiar. Mira, aquí dice cómo va a cambiar de eso y llega hasta 4. Pero regularmente yo meto la pendiente de alineamiento, entonces la voy a quitar. Y esta que dice localización, voy a abrir acá una antes de punto y copio esta misma hoja, esta misma columna. Y ahí lo que me va a decir, mira, aquí, pues aquí está el PI que empieza y donde quedan las curvas verticales, me dice en dónde queda el PC, en dónde queda el PT. Y en la mitad, donde se enfrenta con el que dice PI, dice el tipo de curva, en ese caso, una cresta. ¿Sí? Que tocaría cambiarlo por convexa. Y acá dices P, ¿sí? Y acá nosotros hemos cambiado por PCB y este por PTB. Entonces cambio PTB. La otra dice lo mismo, esta, o sea que es una convexa, y pues acá cambiarlo a que esto es PCB y acá PTB. Y no es cresta sino convexo. Y esto es convexa. Cóncava. Y esta, bueno, quitarle la M para que podamos trabajar con ¿listo? Entonces, cota tangente, que es el mismo reporte, pero cuando no tenemos curvas. Cota rasante, cuando las colocamos. Y se acuerdan, esta es la misma cartera que ustedes hicieron cuando lo calculaban a mano. Lo único que faltaría era la Y, ¿se acuerdan? Que era la corrección vertical. Pero como ya lo tenemos acá, pues yo lo puedo calcular. ¿En dónde calculo la Y? Donde hay curvas. Y la Y que es igual a
a la cota rasante menos la cota tangente. Entonces acá para calcularla, solo la calculamos en las curvas, ¿sí? Y es la cota rasante menos la cota tangente nos da la y, que es la corrección. Y cuando las curvas son convexas, la y es negativa. Y cuando son cóncavas es positiva. Rasante menos la tangente. Listo, ahí está la cartera que se llama cartera rasante, donde ya tenemos las cotas y estas serían las cotas finales del diseño. La misma se ven también. Listo. Y esa es la última cartera. Ahora que toca sacar el reporte de las curvas. También se puede sacar un reporte de las curvas. ¿Qué sería? Acá está. El último. El último da el reporte de las curvas. Si entran ahí, pueden seleccionarlo, crear el reporte y esto es lo que entrega. De cada una de las curvas entrega la abscisa del PC, la cota del PCB, la abscisa del PI, la cota del PIB, la abscisa del PTB y la cota del PTB. La abscisa del punto más alto cuando la curva es cresta. Ahora que tengo que calcular el punto más alto y el punto más bajo de la curva. Acá la pendiente de entrada, la pendiente de salida. El cambio en la A. La longitud de la curva. Y bueno, el radio de la curva si queremos. Esta es solo copiar esta y ordenarla.
ahí ordenar la tablita para que quede pues, mejor ordenada y ahí están las curvas verticales. Entonces ahí está. Esto es el inicio de la curva, el PI, el final de la curva y siempre para las crestas el punto más alto y para las cóncavas dice el punto más bajo. Eso regularmente no lo pide el hidráulico porque el punto más alto es la divisoria de aguas. ¿Sí? Lo que usted vio en hidrología para calcular el área aferente y no sé qué y calcular el peso. Y el punto más bajo es donde debe ir los sumideros. Pues ahí es solo ordenar la carterita para que quede más bonita y no queda de esa forma, bueno, la quiero ordenar para presentarlo y son lo que entrego del diseño vertical, el alineamiento vertical, el estudio de velocidades, la revisión de los criterios, la cantera rasante, la longitud de la curva vertical y las curvas. Esas son todas las carteras que entrego del diseño vertical. El último reporte del perfil, el último que dice curvas verticales. No, la primera. ¿Cuál es el último? Sí. Cuando es negativo, o sea, si la curva es convexa, esa queda negativa. Y si es cóncava, positiva. ¿Está bien? No, eso es convexa. La cóncava es así. Y convexa es así. No puede. Sí. Es esto contra eso, es la línea contra la. Y le dije la primera sí le convence. Pero pidas que en el cálculo de las longitudes verticales cambian, ¿no? Las K son diferentes. Entonces, si las tomo al revés, cambio también las K. No, es que como en lugar de cóncava o convexa, entonces las K cambian. ¿Qué pasa? Esto es convexa. Ahora yo creo que esto como que para el proceso los dos He hecho revisar sentido. Convexa. Y el mismo que sacamos la vez pasada y lo haces con la cantidad. ¿Sí? Como ven, el diseño vertical es mucho más sencillo, ¿sí? Y más rápido, y ese no ha cambiado en los últimos manuales.
sea, el manual del 98 y el 2008 sigue siendo el mismo. Y el 2025 sigue siendo igual. O sea, no cambiamos su curva, no cambiamos nada. Eso es. Edítenlas para que queden más bonitas y listo. ¿Listo? Entonces, en la parte vertical, el alineamiento, el estudio de velocidades, la revisión de criterios, la longitud de la curva vertical, la cartera rasante completa y las curvas verticales. Y ahora, aquí solo faltaría editarlo porque mire que acá dice, esto debería ser el BBS, esto es el PC y este el PT, ¿sí? Pero acá dice abscisa y elevación en inglés, ¿sí? Abscisa y elevación, ¿sí? Entonces habría que editarlo, ¿sí? Y también, pues en las curvas convexas dice cuál es la abscisa del punto más alto y cuál es la cota del punto más alto. Y las abscisas del PI, la K y la longitud de la curva vertical. Regularmente esta parte no se coloca, la curva punto más alto y más bajo. Entonces en las curvas convexas dice punto más alto y en las cóncavas dice el más bajo, low y high. ¿Sí? Entonces para eso habría que editarlo, entonces picar uno y van a donde dice editar labels. Editar labels. Y en editar labels aquí aparecen las curvas crestas y las saca. Y hay un estilo que se llama cresta únicamente. Para no editar ese, picarlo acá, aquí en el botoncito al lado. Y acá, el que dice cresta, aquí hagan una copia, que es con la opción que dice acá, copiar la selección. Listo, entonces aquí cambiaron el nombre en la primera que dice curvas, entonces en información cámbienle acá el nombre, digamos curvas. Y aquí en layout
si desplegan acá, tenemos que editar estos tres. El que dice BVC, que es el PCB, y el que dice EVC, que es el PTB, y el que dice PIB y elevaciones. Hay que editar esos tres. El que dice BVC, EVC y el que dice PIB. ¿Listo? El que dice B es este, o sea, la información de aquí al principio. El que dice E es la información del final. Y el que dice PI es la información que coloca aquí en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces ahora, editemos el que dice B. Entonces lo edito acá. Y ahora acá con los dos punticos lo edito. Entonces entro ahí. Y aquí lo cambio porque acá dice, mire, BVCS, que es abscisa. Entonces esa palabra, esas 4 letras la voy a cambiar, que diga abscisa del PCB. Y en la parte de abajo cambio por cota del PCB. Entonces cambio esos dos textos por este, abscisa y por cota. Y ahora revisen si aquí la abscisa tiene 2 cifras decimales, pónganle la tercera, y lo devuelvo, y la cota tiene 2 cifras decimales, le pongo 3 cifras y lo devuelvo. Entonces cambiamos acá abscisa y ahora dice acá P3. Cota y dice P3. Listo. Ok. Y volvemos a repetir el proceso con el que dice EBC. Que ahí lo que cambia es que ahora no es abscisa del PCB, sino abscisa del PTB. Y abajo, cota del PTB. Igual que tenga 3 cifras decimales. Y ahora el que dice PIB y elevación. Ahí lo editamos. Y lo primero que dice high, esas dos primeras, todo esto lo quitamos, que son la abscisa y la cota del punto más alto. Entonces como no tengo acá, lo quito. Y ahora cambio este por abscisa del PIB y este por cota del PIB. Lo mismo, revisar que tenga 3 cifras decimales. Entonces, a ese eliminé los primeros, abscisa y que tenga 3 cifras decimales, cota y que tenga 3 cifras decimales. ¿Ya? Ok. Aceptar. Aceptar. Y se la coloco tanto a las crestas como a las baterías, como a las cóncavas como a las convexas. A las dos que diga curvas y curvas.
si ya le digo aquí aceptar, miren que todas las cambió. Miren que ahora ya quedó ahí. Abscisa y cota del PCB, abscisa y cota del PIB y abscisa y cota del PIB. Ya solo si algo moverlos para que no se monten ahí, pues ya quedó bien. Y todos ya quedaron igual. ¿Están bien? Cerrar los circuitos para que no se- ¿Listo? Bueno. Una pregunta, cuando estás editando el texto de todos tienen que tener la necesidad, ¿sí? Sí, señora. Todos los valores. Listo, ya quedó. No, en Canadá. Sí, no, también. Es que hay uno. Kaiwai y el Ya hay unas propiedades. ¿Dónde están? Aquí hay una. ¿No? Listo, entonces terminen todas las características, editen las curvas y nos fueron a hablar. Chao. Mira, ¿qué se nos puede hacer?
Por eso te quedó. La única es ahora, o sea, para que no seas que sí, pero ordenarlo en el Excel y calcular las que te pasan. No, pues sí, rápido. ¿Me vas a hacer caso? Listo, regla como quieras y lo subo y chao.